El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amundsen volvía a su casa después del instituto. La primera parte del camino le había hecho compañía de Juron. Había hablado dos robots. Juron opinaba que el cerebro humano era como un ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano no tenía que ser algo más que una máquina. Se había despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets, y su camino al instituto era casi el doble del que Juró. Era como si su casa se encontrara al fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba en el espejo del bosque. Giró para meterse en el camino del trébol, al final hacia la brusca curva que solía llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían túpidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y a brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que los kilos y kilos de esa materia vegetal verde salieran a chorros de la tierra animada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía, Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de uno de los sabores más grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era un capitán de un gran petrolero y estaba ausente en una gran parte del año. Cuando pasaba en la casa unas semanas seguidas, paseaba por ella siendo lo más acogedora para él. Sofía y su madre, por otra parte, cuando estaban navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón, y era para Sofía. Sofía Amundsen. Ponía en el pequeño sobre, camino del Trébol 3. Eso era todo, no podían quien le enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una noticia, tan pequeña como el sobre que contenía. En la noticia ponía, ¿quién eres? No ponía nada más, no traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a manos con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre, pues sí, la carta para ella. ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo, como de costumbre. Al gato Shere Khan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto a la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, le decía a veces que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le había regalado una pecera con los peces dorados, Fliquillo de Oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego tuvo dos pericos, Cada y Pizca, la tortuga. Y finalmente el gato atigrado Shere Khan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo, y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía le quitó la mochila y puso el plato de comida para Shere Khan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si hubiera llamado algo completamente distinto? Anna Knudsen, por ejemplo. En este caso había sido otra. De pronto se acordó de que su padre le había querido que se llamara Sinobe. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinobe Amundsen, pero no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie y de un salto entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Amundsen, dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra chica hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse en el espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres?, preguntó. No obtuvo respuesta tampoco, pero durante el breve instante llegó a dudar de si ella era la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo del índice con la nariz del espejo y dijo, «Tú eres yo».
Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo: «Yo soy tú».